Muy buenas noches con todos. La Sociedad de Tolkien Peruana en su ciclo de ecos filosóficos, entre niños y pensadores, la noche de hoy, 21 de enero, siendo las 9:05 p.m., vamos a comenzar con la charla sobre Chesterton y Tolkien a cargo del doctor Dante Urbina. Eh, Estamos muy agradecidos por nuevamente aceptar la invitación. La vez pasada nos dio una ponencia sobre Santo Tomás de Aquino en la obra de Tolkien, ¿no? Este, el doctor Dante Andina, economista, ha tenido bastantes conferencias con referencia a filosofía, economía y teología, ¿no? Y es seleccionado entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar en la reunión de premios Nobel de Economía en Lindau, Alemania. Ha publicado varios libros, entre los cuales, este, bueno, yo tengo el Dios existe, de publicación del 2016 del doctor Dan Torbina, y otros que se encuentran en Amazon, ¿no? Eh, Brevemente, Chesterton, el escritor, ensayista y filósofo que es el tema de hoy día, es alguien que está mencionado en las cartas de Tolkien, como hace 2 años los estuvimos leyendo. Ha influido también en la conversión de Lewis y es mencionado, como repito, por Tolkien, ¿no? Sus principales libros: Ortodoxia, en la defensa del cristianismo, ¿no? Ortodoxia de, de Chesterton. Y otro libro principal es Las aventuras del padre Brown, que trata sobre resolviendo casos, pero con una agudeza moral y desde el punto de vista teológico. Brevemente, para estar en contexto, eh, no le quito más tiempo, doctor Dante. eh, dejo, Le dejo el espacio para que empiece. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces primero procedería con la ponencia y luego, pues, los que tengan preguntas, etcétera, cuando cierre la ponencia y con gusto podemos dialogarlo, ¿no? O pueden apuntarlo en el chat o con el mecanismo que prefieran. Bueno, vamos con esto. Bien, Chesterton y Tolkien, la magia de ortodoxia y el Señor de los Anillos. Agradezco mucho a la Sociedad Tolkien por haberme realizado esta invitación de poder hablar de las conexiones entre Chesterton y Tolkien, unos personajes absolutamente geniales. Tenemos que Chesterton es un genial escritor católico y al mismo tiempo Tolkien es un genial escritor católico. Realmente genios. La pluma de Chesterton es alucinante. Chesterton sabe utilizar la ironía, la paradoja, la lógica y el lenguaje de los modos más sutiles. Y a su vez tenemos a Tolkien creando lenguajes enteros, ¿no? Mundos, historias, personajes, estructuras, mitologías, leyendas, un mundo entero saliendo de la cabeza de Tolkien. Entonces, estamos ante dos gigantes, ¿no? Y por una cuestión de cronología, por decirlo así, pues Chesterton es precedente a Tolkien y Chesterton tiene una importante influencia sobre Tolkien. Así, Joseph Pearce, en su artículo The Importance of Chesterton, Tolkien and Lewis, publicado en The Imaginative Conservative, 21 de mayo de 2017, apunta, cito, Tolkien creció devorando las obras de Chesterton. Luego pone, el capítulo de Chesterton, La ética del país de los elfos, en su libro Ortodoxia, tuvo un profundo impacto en la visión mitopoética de Tolkien, tanto que podría decirse que bautizó su imaginación. Acá tenemos algo sumamente interesante. El hecho de hablar
en estos términos, de que bautizó su imaginación. Entonces, tenemos la genial imaginación de Tolkien, pero elevada desde a la su vez genial perspectiva y expresión católica de Chesterton. Y llama la atención que en particular el capítulo titulado La ética del país de los elfos, de la obra Ortodoxia de Chesterton, que es el libro más conocido de Chesterton, haya impactado a Tolkien. Porque sabemos que, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, así como otros libros de Tolkien, como el Silmarillion, etcétera, los elfos tienen un lugar importante. Los elfos son representativos de la inteligencia, el orden, lo elevado, lo poético. En cierto modo, lo más elevado en el mundo de Chesterton como raza representado por los elfos, en el mundo de Tolkien, perdón, representado por los elfos es tomado de los escritos de Chesterton. Y en consecuencia, esta conferencia sobre las conexiones entre Chesterton y Tolkien, quiero enfocarla fundamentalmente en el libro Ortodoxia, pero más específicamente en este capítulo 4 del libro Ortodoxia, la ética en el país de los elfos. Entonces voy a leer algunos fragmentos de ese capítulo de Chesterton y vamos a ver cómo esto se refleja en la obra de Tolkien, en particular en El Señor de los Anillos. Vamos con esto. Dice Chesterton en la obra Ortodoxia de 1908, capítulo 4, todas las citas de Chesterton van a venir de esa fuente. Cito. Tradición significa dar votos a la más oscurecida de todas las clases, nuestros antecesores. Es la democracia de los muertos. Chesterton aquí nos está hablando sobre el valor de la tradición. La tradición es la democracia de los muertos. En el sentido de que por medio de la tradición, las personas del pasado, nuestros antepasados, tienen voz y voto, pueden influir en la dirección de la historia, de la política, de la economía, del derecho, de las sociedades, la tradición. Y ese respeto a la tradición, ese valor por la tradición, es lo que encontramos también buenamente reflejado en la obra de Tolkien. Por ejemplo, en el caso de los hobbits viven tranquilamente, apaciblemente, conservando su mundo divertido y sencillo. Conservar, eso es la tradición. Conservar lo bueno, lo bello, lo verdadero, es lo propio de la tradición, hablando de tradición con mayúscula. Y en ese sentido, encontramos, por ejemplo, en los hobbits, la conservación de un rinconcito tradicional, de un rinconcito sencillo, de un rinconcito incontaminado respecto del desorden de las ciudades o la suciedad de las ciudades o el bullicio de las ciudades. El respeto y la conservación de la tradición, de esta democracia de los muertos, es algo que se ve reflejado pues en la obra de Tolkien también. Dice también Chesterton, allí está la gran lección de la Bella y la Bestia, según la cual una cosa debe ser amada antes de ser amable. En el caso de este conocido cuento, ¿no? De la Bella y la Bestia, se encuentra que la bestia comienza a poco transformarse en alguien amable. Pero se comienza a transformar en alguien amable a partir de que primero es amado. Es el amor que primero nos es dado el que nos transforma. Esto es una perspectiva cristiana. Primera de Juan 4:10. Si nosotros amamos es porque Él nos amó primero, porque Dios nos amó primera. En primera de Juan 4:8 se nos informa cuál es la esencia de Dios, ¿no? Que Dios es amor. Y dos versículos más adelante dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él
nos amó primero. Entonces, para que alguien sea hecho amable, para que comience a ser amable, de algún modo tiene primero que ser amado. Y esto, a su vez, lo hemos reflejado también en la obra de Tolkien, en el personaje Gollum. Así como en el cuento de La Bella y la Bestia tenemos una bestia, un monstruo, en la obra de Tolkien tenemos al personaje Gollum, que es un hobbit deformado, degenerado, convertido prácticamente en un monstruo. Pero en la medida en que es tratado amablemente por Frodo, poco a poco se va abriendo. Ciertas resistencias en él se van quebrando. Poco a poco se va volviendo más amable. Ese proceso no llega a término, pero es un proceso que en un momento se da. Como la criatura Gollum, siendo sistemáticamente despreciada, eventualmente se encuentra con alguien que intenta al menos ser amable con él, Frodo, y siendo amado va haciéndose amable. De este modo, si nosotros queremos que las personas se vuelvan amables, si queremos que las personas de nuestro entorno se vuelvan amables, primero tenemos que amarlas. Tenemos que dar el primer paso. Si nosotros estamos esperando a que los otros sean amables para recién amarlos, nos vamos a quedar esperando. Lo que tenemos que hacer es dar el primer paso de amar para hacer a los otros amables. El poder transformador del amor es algo transversal tanto en el pensamiento de Chesterton como de Tolkien. Dice también Chesterton, todos hemos leído en libros científicos, y por cierto también en las novelas, la historia del hombre que olvidó su nombre. Ese hombre camina por las calles y puede verlo y apreciarlo todo. Solo no puede recordar quién es. Bien, cada hombre es ese hombre de la historia. Cada hombre ha olvidado quién es. Es terrible comprender el cosmos, pero nunca comprender el ego, el yo. Y luego agrega, todos padecemos de la misma calamidad mental. Todos hemos olvidado nuestros nombres. Todos hemos olvidado lo que somos. Fin de cita. Aquí Chesterton habla de el hombre sin identidad, el hombre que se ha perdido a sí mismo, el hombre que puede conocer las cosas del mundo y al mismo tiempo ha perdido su alma. Un poco dando resonancia a aquella frase de Jesucristo, de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Esto que dice Chesterton se ve reflejado en otro pensador también, en C.S. Lewis, que tiene un libro titulado La abolición del hombre. El hombre termina borrándose a sí mismo, termina siendo un hombre sin rostro, un hombre sin nombre, un hombre que es solo una cifra, un hombre que es solo un instrumento para hacer cosas o un instrumento más de producción o un ciudadano más dentro de la maquinaria política o un voto más o un engranaje más de la historia para que se cumpla un destino historicista, pero simplemente queda así, siendo un hombre sin nombre. Se despersonaliza, olvida su propio nombre, volcado en las cosas del mundo, termina olvidando su propio nombre. Y eso en gran parte es lo que significa el anillo de poder. El anillo de poder lo que hace es que la persona se obsesiona con el poder, se obsesiona con el dominio, con el control sobre el mundo, con el conocimiento de cosas, con la inmunidad o invisibilidad que el anillo le da. Y la persona comienza a perderse a sí misma. Obsesionado con el anillo, uno comienza a perderse a sí mismo. Y donde más patentemente se ve esto es también, para este caso, en la criatura Gollum. Encontramos en El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, libro 1, capítulo 2, el texto siguiente de Tolkien. Nadie pudo descubrir qué había sido de Diggoll.
Había sido asesinado lejos de la casa y el cadáver estaba bien escondido. Smigol volvió solo y descubrió que la familia no podía verlo cuando tenía puesto el anillo. Eh, Ustedes ya saben, ¿no? De qué trata esto. La criatura Gollum originalmente era un hobbit llamado Smigol que asesinó a Diggle a otro hobbit, ¿no? Para quitarle el anillo. Vuelvo a la cita. El hallazgo lo entusiasmó y ocultó el anillo, empleándolo para descubrir secretos y poniendo este conocimiento al servicio de fines torcidos y maliciosos. Alcanzó a tener ojo avisor y oído alerta para todo lo que fuera dañino. El anillo le había dado poder, de acuerdo con su talla moral. Se hizo muy impopular y los parientes se mantenían apartados cuando él era visible. Lo pateaban y él les mordía los pies. Se acostumbró a robar y andar de aquí para allá, murmurando entre dientes y gorgoteando, y por eso lo llamaron Gollum. Lo maldijeron y le ordenaron que se fuera lejos. La abuela, deseando tener paz, lo expulsó de la familia y lo echó de la cueva. Gollum anduvo vagabundo y a solas, lloriqueando por la crueldad del mundo. Remontó el río hasta un arroyo que fluía de las montañas y siguió esa dirección. Pescó en lagos profundos, con dedos invisibles, y se comió los pescados crudos. Un día de mucho calor, estando agachado junto a un lago, sintió algo que le quemaba, la nuca, y que una luz deslumbrante que venía del agua le lastimaba los ojos húmedos. Se preguntó qué sería eso, pues casi se había olvidado del sol. Por última vez miró hacia arriba y lo amenazó con el puño. Fin de cita. Gollum, ensimismado con el anillo, pierde su nombre. Noten cómo Chesterton nos habla del hombre sin nombre, el hombre que se ha olvidado de su nombre, el hombre que puede conocer las cosas del mundo y está volcado en las cosas del mundo, pero ha olvidado su propia identidad, su propio ser, su propia esencia, su nombre. De hecho, en el pensamiento judeocristiano, el nombre hace referencia a la esencia de la persona o la esencia del ser. Así es en el contexto cultural semítico. Y entonces, Gollum pierde su nombre. Eres Migol, un hobbit que vivía apaciblemente y luego se convierte en un monstruo amargado que levanta el puño contra el sol. Olvida su nombre y olvida también la luz del sol. Así como las personas que se pierden a sí mismos, olvidando su nombre, y pierden a Dios, olvidando la luz del sol. Y eventualmente hasta pueden llegar a odiar a Dios. Y alzan el puño contra Dios, así como es Gollum alza el puño contra el sol. Dice también Chesterton. Conservarse para una mujer es poco precio para lo mucho que es ver una mujer. Quejarme porque me casé solamente una vez es como quejarme porque he nacido una vez sola. La poligamia es una falta en la realización del sexo. Es como el hombre que pela 5 peras sencillamente porque está distraído. ¿Por qué traigo a colación esta cita, no? Uno podría pensar, oye, ¿eso qué tiene que ver? Sí tiene que ver. Una idea fundamental de Chesterton es que elegir implica renunciar. Toda elección es una renuncia. Y el que no quiere renunciar a nada, simplemente se va a quedar en una parálisis de vida miserable. Porque elegir implica renunciar. ¿Cómo es esto? Si yo elijo estar arriba, ya no estoy abajo. Si elijo ir hacia la derecha, ya no estoy en la izquierda. Si elijo ponerme una camisa blanca, ya no me estoy poniendo una camisa verde. Toda elección implica una renuncia. Y de este modo, el casarse de verdad, el casarse en un contexto católico, que es el marco religioso del pensamiento de Chesterton y de Tolkien, implica una renuncia. Tú eliges a una mujer, pero al elegir a una mujer estás renunciando a todas las demás mujeres.
La elección implica renuncia. Y esta idea, entonces, aplicada a la cuestión del matrimonio, deviene en eso, ¿no? Lo que dice Chesterton irónicamente, la poligamia es una falta de realización del sexo. Es como el hombre que pela 5 peras sencillamente porque está distraído. Es decir, vivir una vida plena implica elecciones y realizar elecciones implica renuncias y vivir con esas renuncias. Y el hombre solo es pleno en la medida en que sabe tomar decisiones que implican renuncias y asumir las consecuencias de esas renuncias. Por ejemplo, si Aragorn elige quedarse con el anillo en lugar de renunciar a él, las cosas cambian. Si Aragorn, con un corazón y una mente, teniendo que elegir entre dos mujeres, escoge la una o la otra, pues las implicancias son distintas. Y una de ellas es una elfa que está tomando la decisión de renunciar a su inmortalidad con tal de poder estar, aunque sea una vida, con él. Es una elección fuerte. El carácter decisivo de la elección libre, en contraste con la renuncia, como implicando la renuncia, es fundamental en la obra de Tolkien. Sobre todo, renunciar al anillo de poder, tirarlo en el monte del destino. Hay cosas a las que nosotros tenemos que renunciar. Cada uno de nosotros tiene un anillo de poder que le está succionando la vida y la felicidad y tiene que tirarlo al monte del destino para que sea destruido. Tenemos que tomar la decisión de tirar al fuego el anillo para realmente ser libres. Esa es la auténtica libertad, la que sale de la renuncia y por eso requiere madurez. Dice también Chesterton. Si Cenicienta dice, ¿por qué tengo que dejar el baile a las 12? Su madrina podría contestarle, ¿por qué es que puedes estar allí hasta las 12? Estas frasecitas de Chesterton, desde una perspectiva superficial, pueden parecer tonterías, pero son muy profundas. A ver, sabemos la historia, el cuentito, ¿no? De la Cenicienta, de que tiene una hada madrina, de que le consigue por medio de magia un carruaje y un gran vestido y unos zapatos hermosos, etcétera, pero todo está definido para que a las 12 tiene que volver porque todo eso va a desaparecer a las 12, ¿no? Entonces, podríamos pensar en la actitud de Cenicienta quejándose, diciendo, pero ¿por qué hasta las 12? ¿Por qué me pones unos límites? ¿Por qué no puede ser para siempre o hasta la 1 de la mañana o las 5 de la mañana? ¿Por qué todo tiene que acabarse a las 12? Entonces, se queja respecto de lo que no tiene, en lugar de preguntarse por lo que sí tiene. O sea, qué maravilla que pueda tener toda esa magia hasta las 12. Entonces, pensemos, muchas veces en nuestras vidas estamos ensimismados con lo que no tenemos o con los límites, en lugar de agradecer por los aspectos bellos de la historia misma que estamos viviendo. Claro que cuando nos encontramos con circunstancias de dolor, pobreza, sufrimiento, confusión, agobio, donde parece que todo sale mal, que el mal, la injusticia, la enfermedad, la muerte triunfan, es difícil no quejarse, es difícil agradecer la maravilla de la vida en esos momentos, ¿no? Pero si hay una historia detrás, así como en el cuento de la Cenicienta, o en las obras de Tolkien, pues también hay una historia que está armando el propio Tolkien. Si hay una providencia, si hay un Dios detrás de la historia de nuestras vidas individuales y del mundo en general, entonces podemos confiar, aunque todo se vea negro, porque en última instancia quien tiene las riendas de la historia es amor. En El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, libro 4, capítulo 8, encontramos lo siguiente. Dice, aquí habla Frodo diciendo, a mí no me gusta nada de aquí.
Piedra y viento, hueso y aliento. Tierra, agua, aire, todo parece maldito, pero es el camino que nos fue trazado. Sí, es verdad, dijo Sam. Y de haber sabido más antes de partir, no estaríamos ahora aquí seguramente, aunque me imagino que así ocurre a menudo. Las hazañas de que hablan las antiguas leyendas y canciones, señor Frodo, las aventuras como yo las llamaba. Yo pensaba que los personajes maravillosos de las leyendas salían en busca de aventuras porque querían tenerlas y les parecían excitantes, y en cambio la vida era un tanto aburrida, una especie de juego, por así decir. Pero con las historias que importan de veras, o con esas que uno guarda en la memoria, no ocurría lo mismo. Se diría que los protagonistas se encontraban de pronto en medio de una aventura y que casi siempre tenían los caminos trazados, como dice usted. Supongo que también ellos, como nosotros, tuvieron muchas veces la posibilidad de volverse atrás, solo que no la aprovecharon. Quizá, pues, si la aprovecharan, tampoco lo sabríamos, porque nadie se acordaría de ellos, porque solo se habla de los que continuaron hasta el fin. O sea, podemos ver la historia o nuestra historia un poco en paralelo con la historia de la Cenicienta y tomar la lógica de quejarnos y decir, ¿por qué puedo estar solo hasta las 12? O sea, ¿por qué tengo límites? ¿Por qué hay la muerte? ¿Por qué hay la enfermedad? ¿Por qué no lo puedo todo? ¿Por qué no tengo todo el dinero del mundo? ¿Por qué no tengo toda la inteligencia del mundo? ¿Por qué no tengo toda la belleza del mundo? Y más bien debemos cambiar el enfoque y agradecer por la maravilla de lo que sí tenemos en nuestra historia. Es decir, cómo mágicamente sí podemos estar allí en la fiesta hasta las 12, por decirlo así. Cada minuto, cada segundo, que es un regalo. Podemos tomar el enfoque de Frodo y decir, no me gusta nada de aquí, piedra y viento, hueso y aliento, y quejarnos de cuán miserables son nuestras vidas. O podemos tomar la lógica de Sam y decir, en las grandes historias, en las historias que de verdad importan, los personajes se encontraron con situaciones de ese tipo, en donde ya no querían seguir, en donde ya no querían vivir, en donde ya no encontraban sentido a las cosas y querían simplemente abandonar todo y volver a una vida de comodidad, dejando de lado avanzar en el camino. Pero no tomaron esa oportunidad, sino que siguieron adelante. Entonces, cuando nosotros cambiamos la mirada y pasamos del cansancio de Frodo, y más que cansancio físico, me refiero a cansancio existencial de Frodo, a la esperanza de Sam, es que podremos seguir caminando. Y es que podremos seguir avanzando hasta destruir en el monte del destino el anillo de poder de aquello que nos hace infelices, de aquello que nos roba la felicidad, de aquello que nos está consumiendo y de aquello que puede ser que nos está quitando nuestro nombre. Viviendo la ética del país de los elfos, como se titula el capítulo del libro Ortodoxia Chesterton, de donde he sacado todas las citas de hoy, es que podemos llegar al país de los elfos finalmente, a la tierra de los santos, a la tierra de la felicidad, a la tierra de las personas felices y elevadas. Para llegar a ese camino hay que pasar por Mordor. Pero si confiamos en que hay alguien detrás de la historia, como está Tolkien detrás del Señor de los Anillos, o Dios detrás de nuestra historia, podemos tener esperanza de que vamos a llegar, confiando en Él. Muchas gracias, quedo atento a comentarios, preguntas. Gracias, gracias, doctor Dante. Eh, Vamos a preguntar al panel por preguntas con el tema de Chesterton y Tolkien. Bien, mientras se preparan preguntas, doctor Dante, quería preguntar sobre, tanto en la obra de Chesterton como Tolkien exploran
temas del bien, el mal y el sacrificio, ¿no? Eh, ¿cómo se podrían comparar las concepciones de tanto de Tolkien y Chesterton sobre el sacrificio cristiano en otras tradiciones religiosas o filosóficas? Bueno, sería muy amplio tratar todas las diferentes perspectivas que se han dado sobre el sacrificio, pero por hacer algunos apuntes rápidos, ¿no? Que no pretendería ser exhaustivo. En primer lugar, efectivamente, el sacrificio es la idea de la elección como renuncia. O sea, la elección de algo grande implica renunciar también a cosas grandes. Las grandes elecciones implican grandes renuncias. Entonces, el sacrificio implica renunciar a nuestra propia comodidad o bienestar por el bienestar de otros o por un objetivo más alto, más grande. La idea de cargar un anillo que uno puede poseer y que uno puede ponerse implica renunciar al anillo. El punto decisivo, en cierto modo, no es tanto tirar el anillo al monte del destino, sino llevarlo hasta ahí. Notemos que Frodo es un héroe, pero Frodo falló en el último momento. En el último momento, Frodo quiso apropiarse del anillo y fue por la providencia, por decirlo así, de Tolkien, ¿no? Que la criatura Gollum, queriendo quitarle el anillo, se lo arranca del dedo con, bueno, con todo y dedo, y finalmente muere al caer, ¿no? Por su ensimismamiento con el anillo y su descuido respecto de incluso dónde pisaba. Pero, ¿cómo así Frodo es un héroe si falló así en el último momento? Bueno, es que más allá del tema de la debilidad de no tirar el anillo en ese último momento, el hecho de no habérselo apropiado durante todo el largo camino hasta llegar ahí, eso lo hace un héroe. De hecho, recuerdo una reflexión espiritual que hacía un sacerdote respecto a las personas que luchan continuamente contra algún pecado en su vida. Y decía, puede haber personas que nunca logren vencer ese pecado en su vida, pero si se mantienen luchando hasta el final, con eso basta. Y cuando se presenten ante Dios podrían decir, Señor, no lo logré, pero morí intentándolo. Y, y entonces el sacerdote dice, el padre Roberto Sipols, con eso basta. Si moriste intentándolo, con eso basta. Y Dios se encarga de lo demás, de purificarte. Entonces, en el caso de El Señor de los Anillos, el llevar el anillo hasta el monte del destino es ese luchar continuo. Y aunque al final falló, aunque al final cayó la providencia, Dios, démosle el nombre a la providencia, se encargó de que el anillo fuera destruido. Pero eso de que Gollum le arrancaba el dedo y el anillo era destruido porque caía en la lava, no hubiera sucedido si Frodo no hubiera llegado hasta allí. Del mismo modo, entonces, hay muchos sacrificios y muchas renuncias que podemos tener que hacer en nuestras vidas en el camino de hacer algo grande y tal vez sentimos que no da fruto, pero la providencia se va a encargar de que sí lo dé, si realmente estamos haciendo el esfuerzo y el sacrificio. En el caso de Chesterton, la idea del sacrificio, pues, le viene fundamentalmente de la impronta cristiana, como paradoja. Jesús mismo dijo, si un grano de trigo cae en la tierra y no muere, es un simple grano de trigo, pero si cae en la tierra y muere, da mucho fruto. De este modo, Chesterton encuentra la religión cristiana como paradójica, porque es en cierto modo como que tienes que renunciar a la felicidad y así encuentras la felicidad. Jesús decía, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa mía, la encontrará. Entonces, la renuncia, el sacrificio, al final son una especie de túnel, de recorrido por túnel, para salir a la luz de la plenitud. El sacrificio y la cruz lleva a la plenitud de la resurrección.
Y eso es algo que también encontramos mucho en la obra de Chesterton. De hecho, al final de Ortodoxia, Chesterton comienza diciendo que tal vez había algo muy grande en Jesús que él ocultaba a los hombres y que no lo veían tanto, y que era su alegría, su alegría. Entonces, en la visión de Chesterton, el sacrificio está asociado finalmente a la alegría. El fruto del auténtico sacrificio es la auténtica alegría. ¿Cómo se compara esto con otras visiones? No puedo agotar los diversos marcos filosóficos, me limitaré a dos. El caso del existencialismo. Si el hombre es simplemente una pasión inútil, como sostienen los existencialistas, el sacrificio es una tontería. ¿Por qué voy a sacrificar mi propio bienestar por algo más grande cuando objetivamente no hay un sentido real de las cosas? Cuando simplemente lo que tenemos son propósitos subjetivos que podemos fabricar ilusoriamente. Bajo un esquema existencialista, repito, donde la existencia del hombre es una pasión sin sentido o una pasión absurda, el sacrificio simplemente sería parte de ese sinsentido o ese absurdo. En el cristianismo tiene sentido el sacrificio, en un esquema existencialista no. Ahora, pensemos en un esquema materialista. Si el hombre no es más que materia, pues el hecho de sacrificar su propio bienestar por el bienestar de otros, pues puede funcionar como una especie de mecanismo de ajuste biológico o evolutivo, si se quiere, pero la profundidad del sacrificio se pierde. La vida deja de ser profunda, deja de ser crucial en cierto modo, si simplemente somos formas de materia, solo que organizadas de forma un poco más compleja. Hagamos lo que hagamos, no podemos salir de ese nivel. Y hasta el sacrificio más bello de un ser humano podrá ser simplemente explicado por un conjunto de condicionantes físico-químicos moldeados por el ambiente e influencias históricas sociales, y por eso es que esa persona se sacrificó. Pero ya no está el elemento de libre albedrío que lo hace glorioso, sino simplemente un conjunto de condicionantes que explicarían que se dé tal sacrificio o que no se dé tal sacrificio. En otras palabras, filosofías como el materialismo o el existencialismo terminan quitándole el sabor a la vida. A ver, en el chat veo una pregunta, ¿no? Dice, doctor Dante, ¿cree usted que dado que Tolkien devoraba libros de Chesterton puede haber influenciado en el profesor su manera de haber abordado las conversaciones con Lewis y que eventualmente le llevaron a una gran conversión? Sí, en el caso de C.S. Lewis, él es muy influenciado por, por Tolkien porque fueron amigos personalmente y conversaban ellos bastante, bastante, ¿no? De hecho, por acá lo tengo. Sí. En mi libro Dios existe, al final del libro yo desarrollo un apéndice titulado Siete filósofos, su encuentro con Dios. Y en el caso de C.S. Lewis, precisamente hago explícita la conexión de C.S. Lewis con Tolkien y también con Chesterton. Les comparto brevemente los párrafos respectivos en la página 227. Dice, culminados sus estudios, estamos hablando de Lewis, ¿no? El autor de las Crónicas de Narnia. Culminados sus estudios con excelentes calificaciones, se incorpora inmediatamente al grupo de profesores y ya desde 1925 comienza a enseñar filosofía y literatura en Oxford. Allí conoce a un nuevo amigo que jugaría un papel importantísimo en su conversión al cristianismo, el famoso escritor J.R. Tolkien. Católico y filólogo, Tolkien derriba dos viejos prejuicios de Lewis. Al entrar por primera vez en el mundo, me había advertido implícitamente que no confiase nunca en un papista, y al entrar por primera vez en la facultad, explícitamente, que no confiara nunca en un filólogo. Tolkien era ambas cosas. Eso lo escribía Lewis. Entonces, a Lewis ya le habían dicho, no confíes en alguien que sea papista, o sea, una forma de referirse a los católicos, ¿no? No confíes en un católico y en un filólogo. Y bueno, Tolkien era ambas, ¿no?
pero en medio de todas esas conversaciones que tuvieron, pues Tolkien le fue abriendo la mente, el corazón, el espíritu a Lewis, ¿no? Luego, eh, en el último párrafo de esta página 227, hago la conexión con Chesterton precisamente. Luego de eso, Dios lo puso en jaque. Explico como un juego de ajedrez que Dios está poniendo en jaque a Lewis, ¿no? Luego Dios lo puso en jaque con una de sus mejores piezas cuando se trata de lógicos, como era el caso de Lewis, Chesterton. Y acá hay una cita de palabras de Lewis en su autobiografía. Después leí el Everlasting Man de Chesterton y por primera vez vi toda la concepción cristiana de la historia expuesta de una forma que parecía tener sentido. Recordarás que ya pensaba que Chesterton era el hombre vivo más sensato que había, dejando a un lado su cristianismo. Ahora creía, estoy totalmente convencido, aunque no lo decía, las palabras habrían revelado el absurdo, que el cristianismo mismo era muy sensato, dejando de lado su cristianismo. Fin de cita. Luego, en la página 228. No se acababa de recuperar Lewis cuando Dios derribó aquel firme alfil que se encontraba a su costado. Cito de nuevo la biografía de Lewis. No hacía mucho que había terminado el Everlasting Man, cuando me ocurrió algo mucho peor. A principios de 1926, el más convencido de todos los ateos que conocía se sentó en mi habitación al otro lado de la chimenea y me comentó que las pruebas de la historicidad de los evangelios eran sorprendentemente buenas. Es extraño, continuó, esas majaderías de Fraser sobre el Dios que muere. Extraño. Casi parece como si realmente hubiera sucedido alguna vez. Para comprender el fuerte impacto que me supuso, tendrías que conocer a aquel hombre, que nunca ha demostrado ningún interés por el cristianismo. Si él, el cínico de los cínicos, el más duro de los duros, no estaba a salvo, ¿a dónde podía volverme yo? ¿Es que no había escapatoria? Dios fue cercando a Lewis para su conversión. Pero bueno, eso ya es otra historia. Por ahí Gracias, hay, doctor. creo. Y Sí, una sí. pregunta así de Fernando Efio. Adelante, Fernando. Sí, hola. Buenas noches, profesor Dante. A mí me interesa mucho la filosofía comparada y me parece que encuentro en la forma en que usted ha expresado el sacrificio en Chesterton, Tolkien, cristianismo católico, de repente una especie de conexión o relación con la ataraxia de los estoicos. No, no es exactamente lo mismo, pero de repente hay una forma de conexión, sobre todo en esta parte de la renuncia. Y por otro lado, me separo un poco de esa parte occidental y quisiera hablar sobre el sacrificio en en otras tradiciones filosóficas. Por ejemplo, la inmolación de esta famosa foto del monje vietnamita Quang Duc, Thi Quang Duc. Se supone que en el budismo esta inmolación, sacrificio, que en realidad es un suicidio, no se puede hacer, pero me parece que en Oriente, por llamarlo de alguna forma, en contraposición de Occidente, am, o sea, se prioriza, se le da mucha más importancia a la colectividad o incluso a una especie de forma más política de actuar que en las metafísicas occidentales. Me parece que de repente son más ah, fisicalistas, pero también individualistas. Y por otro lado, si es que tiene algún alcance o conocimiento acerca de la sumud islámica, que a diferencia de la resiliencia de la psicología actual o de varias ramas de la psicología actual, más que una aceptación o continuo estoicismo, por así decirlo, más bien es una forma de resistencia colectiva también, colectiva y política. Gracias. Bien. Efectivamente, dentro de ciertas filosofías y religiones orientales, en cierta medida en el Islam, como apuntas, y más aún en contextos como el de China, sociedades como China, Japón, la India, donde pues está un poco el contexto cultural a su vez del budismo, esta idea de la colectividad, del mundo, la sociedad por sobre el individuo es más marcada, ¿no? En el caso de Occidente, más aún luego de la influencia de
el racionalismo, el individualismo, el utilitarismo, el capitalismo, etcétera, tenemos pues en general un enfoque más individualista, ¿no? Donde es el individuo el que tiene la primacía y la sociedad es vista como un espacio donde hay que resguardar los derechos de los individuos para que los individuos proliferen. En cambio, claro, en lógicas que encontramos más en sociedades de Oriente y que en cierto modo funcionan como trasfondo cultural de ciertas religiones orientales, se puede ver una relativización, por decirlo así, de la individualidad. De hecho, en el caso del budismo, la individualidad es una ilusión misma. Y en el hinduismo encontramos algo similar, la doctrina del Maya. La doctrina del Maya nos dice que el percibir las cosas del mundo como realmente distintas es una ilusión, que a final de cuentas todo es una sola realidad, que todo es uno. Y por tanto la individualidad de uno no es real, porque al final uno simplemente es parte del uno con mayúscula, queda disuelto en el uno que uno cree ser, pero que en realidad es una ilusión, queda disuelto en la única realidad que es el uno con mayúscula. Eso es desde una lógica hindú. Asimismo, en el caso del budismo, el problema del hombre es el sufrimiento y el sufrimiento viene de que tiene deseos y para eliminar el sufrimiento hay que eliminar los deseos y para eliminar los deseos hay que seguir el camino de la iluminación. Les he resumido las cuatro verdades fundamentales del budismo o las así llamadas cuatro verdades fundamentales del budismo. Entonces el budismo ciertamente da un peso a la renuncia, a la abnegación, pero para uno anularse a sí mismo. La iluminación no consiste exactamente en llegar a ser una forma de ser más elevado, sino en cierto modo a anular nuestro ser, anular nuestro ser. La meditación budista, noten cómo no significa meditar sobre ideas elevadas. La meditación budista es poner tu mente en blanco, es la despersonalización finalmente. Entonces, en ese marco de referencia, el sacrificio en un contexto colectivista no es algo tan glorioso. Si yo tengo mi individualidad, reconozco mi individualidad, sé que soy una persona única e irreemplazable, y aún así elijo sacrificarme por otro, ese sacrificio es más grande, es más difícil y más glorioso. En cambio, si yo simplemente vivo en una sociedad colectivista en la cual ya por configuración de fábrica, desde niño, asumo que simplemente soy una pieza del engranaje social y que si tengo que sacrificarme para que funcione el engranaje social, entonces lo hago, pues eso es menos glorioso. De este modo, el sacrificio cristiano es más elevado que la renuncia budista o el sacrificio también de tipo islámico, porque en el caso cristiano se le da una centralidad al amor. Cuando se habla del sacrificio es fundamentalmente en términos de amor. En cambio, en otras cosmovisiones el sacrificio puede ser para uno ser un hombre más elevado y más fuerte al estilo estoico, o para lograr la iluminación anulándose a sí mismo al estilo budista, o para ir a un paraíso donde uno tendrá un montón de placeres que Alá le dará porque uno se sacrificó en esta vida al estilo islámico, etcétera. Pero el motivo del amor en el cristianismo pone las cosas en un orden cualitativamente distinto. Eso lo cambia todo. ¿Alguien más quisiera algo comentar, preguntar? Eh, sí, doctor Urbina, Ujú. quería preguntar, en el libro Ortodoxia de Chesterton hay una defensa, ¿no?, de la fe cristiana y una crítica a la modernidad y el progreso. ¿Hasta qué punto esta reacción conservadora usó Chesterton en las transformaciones sociales o culturales de su tiempo y hasta qué punto siguen siendo relevantes
en la actualidad, donde hay tensión entre tradición y modernidad? Pues Chesterton hace en gran parte una crítica a la modernidad, efectivamente. Y nosotros ya no estamos en la época de la modernidad, sino que para utilizar el lenguaje filosófico estamos en la época de la posmodernidad, en la época de la muerte de los grandes relatos. En la época de Chesterton, estamos hablando fundamentalmente inicio del siglo XX, habría todavía grandes relatos en los cuales se creía. Por ejemplo, en el comunismo. Tenemos que Ortodoxia se publica en 1908 y la llamada Revolución Comunista en Rusia pues se da en 1917 y se tiene todavía un proyecto de creer que se puede transformar la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día nosotros pues nos hemos desengañado respecto a las posibilidades de éxito de estos grandes relatos, de estos grandes proyectos. Sigue, por tanto, la crítica de Chesterton a la modernidad, sigue siendo algo vigente o relevante para nosotros cuando ya estamos en una época posmoderna. Respuesta sí. En primer lugar, porque la posmodernidad es simplemente la hipertrofia de la modernidad. La posmodernidad no es lo contrario a la modernidad. La modernidad es la posmodernidad, perdón, la posmodernidad es la modernidad llevada a sus últimas consecuencias. La modernidad es la época racionalista. La posmodernidad es la razón que se ha vuelto loca y se mata a sí misma. La razón sin Dios termina volviéndose loca y matándose a sí misma. Y la segunda razón por la cual Chesterton es un autor relevante es porque él fue un visionario sobre esto. Chesterton tiene una conocida frase en donde decía que algún día tendríamos que desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde. Eso ya es la locura de la posmodernidad y en eso vivimos, porque hoy en día hay personas que tienen que llevar a cabo una lucha legal y política por afirmar que los niños son niños y las niñas son niñas y que los niños se identifican con cierto tipo de órganos sexuales biológicamente hablando y las niñas pues algo distinto y que lo que hay son niños y niñas y hay personas que se pueden ganar censura, persecución política o incluso en ciertos países hasta cárcel por defender verdades básicas como que existe el hombre y la mujer y que ese es el orden natural de las cosas. Entonces, ese es el punto de lo que decía Chesterton. Algún día habrá que desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde. Hoy en día hay personas que son sometidas a persecución, especialmente en los países más desarrollados, por afirmar una cosa tan básica como el orden natural de hombre y mujer, que es como afirmar que el pasto es verde. De otro lado, Chesterton también, en la obra Ortodoxia, desarrolla esta idea de que el racionalismo va a terminar llevando a la locura. Plantea que el hombre que pretende abarcar todo con su mente en un reduccionismo racionalista no es que viva más conforme a la razón, sino que termina volviéndose loco. Y eso es lo que tenemos en nuestra época. Después de querer todo captarlo por medio de la razón, una razón sin Dios, positivista, existencialista, iluminista, a final de cuentas todo ha fracasado y estamos en la época en donde los sentimientos reemplazan a la razón. Estamos en la época de la locura. La época de la locura donde locamente tenemos que desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde, porque en un mundo loco estar cuerdo es una locura. Y cuando realizamos afirmaciones cuerdas en un mundo loco podemos ser perseguidos y culpabilizados por ello. Pero hay que seguir defendiendo esa tradición, porque en las historias grandes, cuando todo se pone difícil y uno elige seguir adelante, es que se consolidan esas historias grandes. En cambio, si elegimos dejarnos llevar por esta sociedad y rendirnos, pues será como lo que decía Sam en la cita que les mostré, aquellas personas que renuncian y que no se sabe de sus historias porque simplemente no siguieron adelante. Tenemos que seguir adelante defendiendo esta tradición, esta democracia de los muertos, defendiendo la fe y los valores morales de nuestras abuelitas. Esta sociedad de adolescentes donde hasta hombres de 40 años se comportan como adolescentes, será salvado por personas que defiendan la fe de las abuelitas y los valores de las abuelitas. En resumen,
mi lucha y también, en cierto modo, la de Chesterton y Tolkien es defender los valores tradicionales. En otras palabras, defender los valores y la fe de nuestras abuelitas. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta del público? Blanca. Sí, Blanca, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, a Dante, profesor, muchas gracias, excelente ponencia. Es la primera vez que participo y escucho una charla tan iluminadora sobre Chesterton. Siempre digamos, he relacionado mucho la obra del profesor este, Chesterton y Tolkien siempre unido, ¿no? Eh, Pero yo creo que valdría la pena ya hacer el ejercicio de leer a Chesterton ya separados, ¿no? No con el objetivo de divorciar lo que esta relación que para mí siempre va a ser enriquecedora, sino también para hacer el esfuerzo de conocerlo más. ¿Qué recomiendas, digamos, qué libro recomiendas, para alguien que no ha leído todavía a Chesterton como libro completo, sino siempre en este tipo de charlas que los relaciona y nos enriquece como personas, porque la verdad el contenido de la charla de hoy es maravilloso. Pero si quisiéramos hacer un esfuerzo de leer un libro de Chesterton, ¿qué nos recomiendas? Y en segundo lugar, eh, ¿cuál crees que es la biografía que podría enseñarnos de una manera un poco más amigable o más fácil? Porque la vida de Chesterton es muy rica, pero a la vez también es, digamos, difícil de comprender si te quieres embarcar en una tarea tan complicada como esa de un momento a otro, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? De verdad, muchas gracias y espero tu respuesta. Bien, a ver, en términos de obra de Chesterton, digamos que de forma casi indiscutible la que se ve como la principal obra para entender su pensamiento es Ortodoxia, ¿no? Las citas que les he mostrado aquí solo son del capítulo 4 de Ortodoxia, así que supondrán que hay muchas cosas interesantes en capítulos anteriores. He hecho algunas referencias, sobre todo en respuesta a la última pregunta, a ideas de los primeros tres capítulos, pero de eso recomendaría mucho Ortodoxia. Ortodoxia es un libro en prosa, no es una historia, sino son reflexiones muy y divertidas, irónicas, sarcásticas, inteligentes que hace Chesterton. Ahora, si a alguien le gusta más el estilo narrado de una historia y aprender cosas por medio de una historia, pues Chesterton tiene un libro genial que se llama El candor del padre Brown, que es un sacerdote católico, el personaje principal, el padre Brown, que pasa por unas situaciones sumamente curiosas, interesantes, insólitas, etcétera, y da respuestas muy inteligentes. Entonces, si quieren familiarizarse con el pensamiento de Chesterton en términos de la redacción de una prosa argumentada, pero argumentada al particular estilo de Chesterton, que no es que sea un lógico sistemático, tipo filosofía analítica, de premisas y deducciones, sino que juega mucho con el lenguaje, lean Ortodoxia. Pero si lo que quieren es una historia narrada de personajes y situaciones, pero que refleje el pensamiento de Chesterton, el libro El candor del padre Brown. Asimismo, el libro Herejes, que es una obra previa a Chesterton, resulta también bastante valioso, pero Ortodoxia se lleva, digamos, las palmas respecto de eso, ¿no? En cuanto a biografías de Chesterton, personalmente yo no tendría demasiado que recomendar porque yo no he leído mayores biografías de Chesterton, así como un libro entero que sea una biografía de Chesterton. He leído, por supuesto, biografías de Chesterton breves en páginas web especializadas en Chesterton o algo así, pero algo así como un libro que recomendar. No, porque lo que más me apasiona de Chesterton, más que leer las biografías que escriben sobre él, es que él es un escritor tan genial que me gusta más leer las biografías que él ha escrito. Santo Tomás de Aquino es mi santo favorito, el que más influyó en mi conversión del ateísmo al catolicismo. Yo antes era ateo. Y eh,
Chesterton ha escrito la que muchos consideran la biografía más genial de Santo Tomás de Aquino que se ha escrito en la historia. Y resulta que biografías de Santo Tomás de Aquino lo ha escrito, o sea, de los hombres más sabios e inteligentes que hemos tenido en Occidente al menos, pero Chesterton los aventaja a todos. Me parece que fue el gran tomista del siglo XX, Eitan Gibson, quien dijo que o sea, ni entre todos los eruditos tomistas habían logrado escribir una tan buena biografía sobre Santo Tomás de Aquino como la que escribió Chesterton, ¿no? Tengo pendiente leer la biografía que Chesterton ha escrito de San Francisco de Asís. Estoy seguro que me va a encantar, ¿no? Entonces eso, o sea, más bien yo tomo como excusa la pregunta sobre la biografía de Chesterton para informarles que Chesterton ha escrito biografías y que la biografía que ha escrito Santo Tomás de Aquino, se lo voy a decir directo, en cierta ocasión me sacó lágrimas leer cierto pasaje. Y yo he leído diversos tipos de libros y autores, y he ido a literatura que cuenta cosas profundas, fuertes, conmovedoras, etcétera, pero no es que yo llore con cada libro o algo así. Pero me sacó lágrimas un pasaje de Santo Tomás de Aquino de Chesterton. Entonces aprovecho para darles esa referencia. muchas gracias, de verdad. ¿Alguna otra pregunta del público para con el doctor Urbina? Bueno, siendo ya las 16, vamos a dar por concluida la charla. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación de parte de la Sociedad de Tolkien Peruana. Y, y bueno, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, doctor Urbina. Quedamos atentos. Muchas gracias. Chao, chao.